Muchas veces me he preguntado a qué edad comencé a preocuparme por los chicos, pues ya a los 10 años hacía lo que era compatible con esa edad y era una especie de oratorio festivo. Los reunía a mi alrededor y los entusiasmaba. Me servía de los ejemplos que oía en los sermones y en el catecismo. Comenzaron entonces a venir a jugar, luego a oír mis historietas, después a hacer las tareas escolares y finalmente venían porque sí. Los muchachos necesitan de la gracia y del amor. Me consagro yo a servirlos, no los puedo abandonar. De la santa providencia, muy seguro siempre estoy. Con María auxiliadora, nada me podrá faltar. Bienvenidos amigos y amigas. Soy Rubinsky Sánchez, salesiano sacerdote. Hola, yo soy Priscila y participo en el Oratorio San Francisco de Sales de Cuenca. Soy Diego y pertenezco al Oratorio del Atol en Quito. Estamos hoy aquí para motivarlos a hacer oratorio. Sí, han oído bien, hacer oratorio. Porque el oratorio es ante todo un modo de ser y de actuar, característico de los salesianos que Don Bosco nos dejó como herencia. Yo pensaba que el oratorio solo era el lugar para reunirnos niños, niñas y jóvenes, para recrearnos y jugar, para conocer la palabra de Dios e iniciarnos en los sacramentos. Sí, Diego, eso es parte de la obra del oratorio, pero el concepto de oratorio va mucho más allá. Don Bosco nos enseña que oratorio es una actitud de vida, una forma de ser, de vivir en alegría y amistad con el Señor. Las palabras de Don Bosco a Don Miguel Rúa nos dicen mucho al respecto. Cuando Don Rúa fue enviado a Mirabelo como director, encontró todo listo, menos el lugar para el oratorio, y de eso se quejó con Don Bosco. Este le respondió: el oratorio eres tú. Esto quiere decir, en nuestra forma de ser y hacer, deberíamos ser oratorio. Para conocer más sobre los orígenes del oratorio, tenemos un contacto con Esteban. Él se encuentra en estos momentos con el padre Fernando Peraza, quien nos hablará más sobre este tema. Hola padre Rubinsky, hola Priscila, hola Diego. Me encuentro con el padre Fernando Peraza, estudioso de Don Bosco y de la salesianidad. Saludos padre, es un gusto poder contar con usted en esta producción sobre el oratorio salesiano. Muchas gracias, Esteban. Padre Fernando, Don Bosco es el iniciador del oratorio. Es una experiencia de vida que él la realiza desde muy pequeño. ¿Qué nos enseña Don Bosco niño, Don Bosco joven, en su afán por reunir a los muchachos para aprender y jugar? Mira una cosa, Esteban. Hablar del oratorio primitivo de Don Bosco y de lo que hizo en su infancia es hablar de la misma vocación de Don Bosco. Prácticamente su vocación fue oratorio. Y lo que supo hacer desde niño es lo que él llamará más tarde oratorio. Buscar a los chicos, a los compañeros, a los vecinos, reunirlos, entretenerlos. Y así fue transcurriendo con ellos toda la etapa de su infancia, aprendiendo de su madre, aprendiendo del párroco lo que les fue enseñando. Y más adelante, de este núcleo, que él mismo recuerda en sus memorias 50 años después, y llamará una especie de oratorio, de ese mismo núcleo va a desarrollar su verdadero oratorio cuando sacerdote en Turín comienza el trabajo con los chicos, sobre todo más difíciles que hay en la ciudad en ese momento. Padre Fernando, coméntenos, ¿cuáles son los momentos históricos más memorables de la formación y consolidación del oratorio? Mira, el oratorio comienza verdaderamente de una forma más orgánica cuando Don Bosco, sacerdote, empieza a tratar a los chicos primero en las cárceles de Turín. Y después, a raíz de esa experiencia tan dura, viendo la problemática que sufrían y que los hacía muchos de ellos delincuentes, empieza a buscar respuestas educativas, formativas para esos muchachos. Cómo rehabilitarlos en la cárcel, cómo crearles un espacio seguro donde compartir con ellos la vida, poder conversarles, escucharles, manifestarles también sus principios educativos y pedagógicos, y va buscando un lugar que es un patio, muy semejante a la calle. También los chicos necesitan ser acogidos, muchos de ellos, porque no tienen hogar ni familia. La mayor parte de los chicos oratorianos son emigrantes de las cercanías y aún de lugares más lejanos de Turín. Entonces crea un hogar, una pequeña casita que llama la casa anexa, les crea para ellos una iglesia con un modo
de oficiar su liturgia, sus sacramentos, que los muchachos entiendan, ¿ves? Va integrando pasos. Organiza esa misma convivencia de los chicos en el patio para que se encuentren, los divide en pequeñas familias, para que ellos sepan también autocontrolarse, organizarse. Después pone sus clasecitas, pone sus talleres. El oratorio primitivo viene a ser una pequeña aldea dentro de Turín, que él dedica a las necesidades todas de sus muchachos. Por propia experiencia pude comprobar que si los muchachos que salían de la cárcel tenían a alguien que se ocupara de ellos, les ayudara a buscar trabajo y los visitara durante la semana, podían cambiar su vida en una vida honrada. Así nació nuestro oratorio, el cual, con la bendición del Señor, se fue incrementando de una manera tal como yo nunca me hubiera podido imaginar. Las iniciativas apostólicas de Don Bosco se llamaron al inicio Obra de los Oratorios. Esa casa madre de la obra salesiana, incluso luego de varias transformaciones, conservó el nombre de Oratorio de Baldoco. Lo que caracteriza al oratorio es la relación personal de amistad entre los salesianos y los muchachos y la presencia de amigos educadores entre los chicos. Crea un ambiente oportuno para compartir, jugar, aprender, para ser solidario. Para ser comunidad cristiana y de este modo formar nuestra personalidad como humanos y cristianos. Veamos a continuación una nota sobre la presencia y organización del oratorio en Ecuador. Creo que los orígenes del oratorio en el Ecuador empezaría desde que empezó la obra salesiana en el Ecuador, ¿no? Junto a la iglesia y a la obra educativa estuvo siempre el oratorio festivo. En Quito se abre con el padre Zurieta en el barrio popular, digamos, de La Tola, el oratorio festivo, ¿no? Que realmente tuvo tal aceptación que de todo Quito, que era pequeño entonces, toda la juventud iba ahí, ¿no? Actualmente todavía hay gente que recuerda que iban a jugar en ese oratorio, ¿no? Y era un oratorio muy querido, ¿no? El oratorio del padre Crespi, ciertamente en Cuenca, ha sido el oratorio más querido y más amado, ¿no? Inclusive yo tengo un recuerdo hermoso cuando era todavía seminarista, podríamos decir, y le ayudábamos al padre Crespi con más de los 2000 niños que venían, organizaba pues con él, digamos, los juegos, después la catequesis, les daba el almuercito, las películas famosas de Tarzán que tanto les gustaba, ¿no? Realmente era un paradigma, yo diríamos, de un centro educativo en ese entonces. Se ha consagrado siempre a los oratorios, ¿no? Organizándolos ya también como centros juveniles, ya no solamente para los niños pequeños, sino para los jóvenes, adolescentes, ya que iban ahí, ¿no? Y podríamos decir que en cada una de las casas, ciertamente salesianas, siempre ha habido un buen oratorio. Toda la familia salesiana posee, tiene y debe fomentar los oratorios. No podemos realizar esta tarea y esta misión solo las hermanas o solo los salesianos, sino que desde el tiempo de Don Bosco, muy inteligente y santo, él vio la necesidad de involucrar a los jóvenes. Porque es una herencia de nuestro carisma, una herencia de San Juan Bosco. Él creyó en el oratorio como un espacio ideal para educar y evangelizar a los jóvenes. Y en ese encuentro del enriquecimiento mutuo, el compartir y el despertar más interés, más afán, más compromiso para seguir adelante en esta obra. Por ser el oratorio en sí una propuesta educativa pastoral, ¿no? Entonces estamos organizados desde la base como es la Inspectoría Salesiana de nuestro país. Los oratorios en el Ecuador están organizados por las grandes ciudades,
Quito, Guayaquil, Cuenca, que tienen varios oratorios en una misma ciudad. Y el resto de oratorios también se encuentran organizados en las ciudades pequeñas del país. Todos ellos, estos grupos, tienen un asesor religioso y un asesor seglar. Y estos asesores religiosos y seglar conforman la Comisión Inspectorial de Oratorios, que se reúne periódicamente junto con el responsable de las obras y servicios en los oratorios y el delegado de Pastoral Juvenil. Los oratorios hacen parte del proyecto educativo pastoral de los salesianos aquí en la Inspectoría como un eje fundamental, ya que dentro de los 9 sectores pastorales que atendemos los salesianos acá, es el primero, oratorios y centros juveniles, con su identidad propia, sus estrategias, sus líneas de acción, con organismos de animación y gestión para coordinar mejor los oratorios aquí en el país. Somos ovejas y semillas, pastores y cosechas que entonan un cantar. Al oratorio concurrían por lo general picapedreros, albañiles, estucadores, adoquinadores y otros obreritos que venían de pueblos lejanos. Así funcionaba el oratorio. Los días festivos se acercaban a los sacramentos de la confesión y la comunión, pero además se programaba un sábado o un domingo al mes para cumplir este deber religioso. Por la tarde, a una hora determinada, se entonaba un canto y luego se hacía la catequesis. Después se contaba una parábola y se pasaba a repartir alguna cosa, o a todos, o a algunos solamente por sorteo. Con la escuela, el catecismo, confesión y comunión. Aquí está. Las actividades propuestas por Don Bosco en su primer oratorio se han enriquecido de acuerdo a la realidad de cada lugar. En el mundo, hoy existen diferentes modalidades de oratorios salesianos, desde los oratorios diarios a los oratorios festivos o de fines de semana. También hay oratorios de vacaciones, oratorios transitorios y otros de acuerdo a las circunstancias de tiempo y espacio. Oratorios estables de centros juveniles y oratorios de calles, plazas y escaleras en los barrios pobres. Y todas las actividades que se realizan en el oratorio salesiano motivan a los muchachos a cumplir con los deberes religiosos, a prepararse para la vida, a capacitarse para un trabajo, a aprender a comprometerse con la familia, con la sociedad, con la iglesia y a divertirse sanamente. Eucaristía, catequesis, indoor, básquet, grupos de danza, batucada, manualidades, acciones de solidaridad. Y muchas actividades más son las que veremos a continuación, como una muestra de lo que hacemos para hacer oratorio y especialmente en el Ecuador. El oratorio, y se puede aprender sobre Dios, sobre todo, y practicar los valores humanos. El oratorio salesiano es muy bueno. El oratorio es una fusión entre lo ordinario y lo extraordinario. Acá los niños se olvidan de los problemas y vienen a compartir sus alegrías, vienen a conocer sobre Dios, vienen a amar la Eucaristía, a amar a Don Bosco, a amar a María Santísima sobre todo, basado en su sistema preventivo del amor, la razón y la religión. Es un lugar donde nosotros nos identificamos, donde nosotros tratamos de realizarnos como personas y los niños sobre todo empezar a formarse como buenos cristianos y honrados ciudadanos, que es nuestro objetivo. Como las arenas del mar, aunque han pasado los años, no han dejado de amar. El oratorio San Francisco de Sales de Baldoco era más que un lugar. Las clases, la capilla, la calle seguían siendo oratorio, pues los muchachos llevaban consigo una forma de ser y vivir. El testimonio de alegría, amistad y formación de Baldoco es el que nos motiva e impulsa hoy a los salesianos y a la familia salesiana a trabajar por los muchachos. Y los jóvenes, al sentirnos amados y valorados, nos comprometemos integralmente con esta propuesta educativa. Una propuesta que lleva consigo un cambio de vida en cada uno,
educador y joven, y a través de ellos en sus familias y en la sociedad. Conversemos más sobre el aspecto pedagógico del oratorio con el padre Fernando Peraza, quien se encuentra con nuestro amigo Esteban. Continuamos en nuestro diálogo con el padre Fernando Peraza. Padre Fernando, Don Bosco, a través del oratorio, lleva a cabo una propuesta educativa pastoral innovadora que llega a las mentes y a los corazones de sus muchachos. Explíquenos en qué consiste esta propuesta y cómo debe ser aplicada hoy en día. Mira, Esteban, la propuesta de Don Bosco es una propuesta nueva, porque es nuevo el tipo de sujeto educativo, el tipo de muchacho. Muchacho muy difícil, que abandonado puede llegar a ser un predelincuente. Pero la característica es que lo que él quiere hacer por el muchacho es no solamente hacerle un cristiano bueno, como podía pasar en otro tipo de oratorios, sino darle una formación completa, humana, capacitarlo para el trabajo y para el servicio a los demás, y dentro de esa experiencia de valores y de crecimiento humano, hacerle el anuncio de Jesucristo, como una persona que entra también a darle sentido a su vida y abrir los horizontes de la experiencia cristiana. Total que puede verse ahí la perspectiva de Don Bosco hacia lo que él dice, formar ciudadanos, personas sólidas, concretas, completas, que sean también cristianos, que sirvan a la transformación de su medio social y eclesial. Casa, Parroquia, escuela, patio. Son los 4 íconos de la propuesta educativa del oratorio de Don Bosco. El oratorio es casa que acoge, parroquia que evangeliza, escuela que encamina hacia la vida y patio donde encontrarse con amigos y pasarla bien. En nuestra misión, la experiencia de Baldoco es nuestra referencia de discernimiento y renovación de toda actividad y obra salesiana. Gracias a las memorias del oratorio que Don Bosco escribió, conocemos muchos detalles de la consolidación de esta obra, que es a su vez un carisma y un estilo de educar y evangelizar a los jóvenes. Don Bosco nos dejó varios escritos como legado y hay uno en particular que se refiere a un sueño que tuvo sobre los peligros que corre el oratorio. Escuchemos lo que Don Bosco nos dice en su carta a Roma, escrita el 10 de mayo de 1884, y a continuación una reflexión del padre Fernando Peraza sobre este fragmento. Entonces se acercó a mí un antiguo alumno y me dijo: Don Bosco, ¿quiere ver ahora a los jóvenes que están actualmente en el oratorio? Sí, respondí, y me lo señaló. Vi el oratorio y a todos ustedes que estaban en recreo. En los gestos y en el rostro de algunos jóvenes se notaba aburrimiento, desgano, disgusto y desconfianza que causaron pena a mi corazón. Vi, es cierto, a muchos que corrían y jugaban con dichosa despreocupación, pero otros, no pocos, estaban solos, apoyados en las columnas, presos de pensamientos desalentadores. Me fijé y vi que eran muy pocos los sacerdotes y clérigos que estaban mezclados entre los jóvenes, y muchos menos los que tomaban parte de sus juegos. Los superiores no eran ya el alma de los recreos. La mayor parte de ellos paseaban, hablando entre sí, sin preocuparse de lo que hacían los alumnos. Otros jugaban, pero sin pensar para nada en los jóvenes. Otros vigilaban de lejos, sin advertir las faltas que se cometían. Alguno que otro corregía a los infractores, pero con ceño amenazador. Había algún salesiano que deseaba introducirse en algún grupo de jóvenes, pero vi que los muchachos buscaban la manera de alejarse de sus maestros y superiores. Padre Fernando, Don Bosco, a través de estas palabras, nos enfrenta a un panorama desalentador. ¿Cuál es el objetivo de Don Bosco a través de su carta? ¿Y qué es lo que podemos rescatar de este sueño que él nos presenta? Mira, Esteban, esa carta responde a un hecho histórico. Y Don Bosco quiere que eso que ha ocasionado una crisis completa en el oratorio y en el sistema educativo, en el corazón del sistema, no vuelva a ocurrir. La situación fue que cuando entró un nuevo tipo de estructura dentro del oratorio, que fue el primer colegio con programas oficiales muy exigentes después del año 1859, una reforma educativa,
las exigencias disciplinares, la ordenación de la casa, no abarcó solamente el colegio, sino que penetró en el oratorio y afectó la vida espontánea, de familiaridad, de encuentro, de sinceridad que había. Aquello que don Bosco llamara con nostalgia la época de los corazones abiertos. Por las exigencias disciplinares, los castigos, la forma de llevar la cuestión en la escolaridad nomás, e ir reduciendo los patios y todo a escuela. Ese fenómeno que se llamó escolarización es un peligro, fue un peligro de ayer y es un peligro de hoy. Y don Bosco por eso es muy explícito en decir que hay que volver a tener los sentimientos de Cristo para vivir los tiempos, los momentos espontáneos con el muchacho, no solamente clases, deberes, estudios, sino compartir con él, escucharlo, conocerlo, tener cuidado de no maltratar a un muchacho en un proceso de cambio y de formación, y darle su educación como él la pensaba, pero una educación comprensiva del muchacho dentro de una acción educativa basada en el amor que hace que sea eficaz también la entrega de valores, la circulación de valores entre el educando y el educador. Muchas gracias, padre. Continuamos con el estudio. Gracias, padre Fernando. Gracias, Esteban. Las palabras de don Bosco son un llamado constante a volver siempre a los orígenes, a retomar fuerza en la fuente en la vivencia del oratorio en Baldoco. Y todo esto cobra aún más vigencia con la formulación que nos hace don Pascual Chávez, quien a través del capítulo general 26 nos invita a volver a don Bosco, volver a los jóvenes, volver al patio, a permanecer en él y así descubrir a Dios en los chicos. Pero, ¿cómo volver a don Bosco? ¿Cómo hacer presente el oratorio de Baldoco en nuestra experiencia de vida particular y comunitaria hoy? Veamos qué nos dice al respecto toda la comunidad oratoriana. El capítulo general 26 nos invita a volver a don Bosco y a volver a los jóvenes. Pero eso más que un volver a la historia o coger datos históricos, es vivir su espiritualidad. Es unirnos más a Cristo para poder entregarnos como se entregó don Bosco en favor de los jóvenes. Estemos trabajando en una universidad, estemos en un colegio, en una misión de Amazonía o de altura, estemos en donde estemos, tenemos que volver al oratorio, a hacer de nuestras obras, de nuestras actividades, un verdadero, un auténtico oratorio. Significa sobre todo, primero un conocimiento, un acercamiento mucho más profundo a la persona de don Bosco. Pasar del don Bosco anecdótico verdaderamente al don Bosco santo, al don Bosco fundador, al don Bosco que inicia toda una experiencia espiritual en la iglesia. Conocerlo, amarlo, hacerle conocer, venerarlo, como nos dice el capítulo general 26. Es un reto para mí, porque me implica el compartir mi vida con los jóvenes, ser parte de su vida y ayudarles a descubrir a Jesucristo. El oratorio salesiano es una casa, una parroquia, una escuela, un patio. El oratorio es una experiencia juvenil educativa e informal. Inspirada en el sistema preventivo y en la figura de don Bosco. Oratorio es experiencia de vida. Amor a los jóvenes. Felicidad. Es catequesis. Es Jesucristo. Corazón de don Bosco. Es amor. El segundo hogar de los chicos. Es un ejemplo para la juventud. Todos somos oratorios. ¿Saben qué es lo que desea de ustedes este pobre anciano que ha consumido su vida por los jóvenes? Solamente que teniendo en cuenta los cambios de los tiempos, vuelvan a florecer los días felices del antiguo oratorio, los días del amor y la confianza entre jóvenes y superiores, los días del espíritu de condescendencia y tolerancia mutua por amor a Jesucristo, los días de los corazones abiertos con espontaneidad y sencillez, los días del amor y de la verdadera alegría para todos. Necesito que me consuelen dándome la esperanza y la palabra de que van a hacer todo lo que deseo para el bien de sus almas. Querido don Bosco, tan valiente y confiado, hoy los jóvenes queremos aprender tanto de ti.
a ser libres como el viento y a servir tan solo a Dios, a tomar las decisiones con firmeza y con valor. Querido Don Bosco, tan alegre y generoso, pues la entrega de tu vida tantos jóvenes cambió. Con la escuela, el catecismo, confesión y comunión, aquí estamos los muchachos, gracias a tu decisión.